Hoy es 18 de octubre. Hoy es 18 de octubre, es el gato Ricardo reportando desde la Expo Bancomer en Santa Fe. Estoy platicando con Miguel Ángel Margain y hoy festejamos el 82 aniversario de la muerte de Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison fue padre de la innovación, la industria, la investigación para la innovación. Sí, claro que sí. O sea, es uno de los pioneros y de los que vio que la innovación puede generar riqueza y vaya que a través de toda esa innovación y fruto de innovación se creó una de las empresas más grandes que del tenemos mundo. Aquí ponentes que son General Electric. Ajá, es correcto. ¿Verdad? Tú lo dijiste. Y luego, otra cosa importante es que aquí a 3 cuadras hay una calle muy extraña que se llama Guillermo González Camarena. Y entonces, ninguna extrañeza, es para los mexicanos es un orgullo. Ajá, para nosotros los mexicanos sí es un orgullo y sí es conocido. Claro, sabemos porque es el inventor del sistema tricromático de televisión, la televisión a color. Es correcto. Y entonces, 18 de octubre, estamos a unas cuadras de González Camarena y nos encontramos un evento de innovación y protección. Así es, así es. Y es muy importante porque la innovación más la protección es lo que te va a generar ese crecimiento económico. ¿Qué es lo que estamos buscando? Dijiste, Alva Edison tuvo la precaución de patentar los frutos de su creatividad, los frutos de sus esfuerzos innovadores. A lo mejor aquí no lo he dicho, pero para los meninos que nos ven en el video, Miguel Ángel Margain es director general del INPI. Es correcto. ¿Qué es el INPI? Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad encargada en México del sistema de propiedad industrial, de registrar modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales y de otorgar las patentes. Entonces, un ejemplo, un meninito que se invente algo, un software, por ejemplo, una máquina para hacer tortillas, tiene que buscarlo. Ahora, una cuestión, tú has mencionado software, el software se protege a través del derecho de autor. Ahora, una máquina para hacer tortillas es un invento y se protege a través de la patente. Que eso es lo que hace el INPI. ¿Cómo diferenciar esto? ¿Cómo le hace un gatito para diferenciar? Es según lo que esté protegido. O sea, si es un invento, es una transformación de materia o energía, se trata de un invento. Por lo tanto, lo que es la tecnología. Patentable, ¿sí? Y el software es más que todo, es un derecho de autor, es una creación, ajá, y una cuestión. Como un poema, una pintura. Es correcto, es correcto. Que puedan interrelacionarse y ya crear una patente, bueno, en un momento dado sí, pero si nada más es el software, el código fuente se protege a través del derecho de autor. Eso nos lo está diciendo porque él fue presidente de asociaciones de abogados, me digo Margain, y también ha sido maestro en la universidad. Así es, he sido presidente de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual, he estado en diversas organizaciones internacionales y bueno, he girado mi vida profesional ha girado por 25 años en torno a la propiedad intelectual. Y por eso ahora está aquí a cargo de esto. ¿Y cómo se nos ocurre decir, bueno, vamos a juntar a estas empresas y reunirnos y dar orientación? Mira, es muy importante, o sea, lo que nosotros pretendemos con este Expoingenio, innovación más protección, es generar una cultura de propiedad intelectual, ¿sí? Pero no queremos quedarnos en eso, queremos ir más allá. Por eso los cursos de los talleres. Exactamente, el vínculo entre oferentes de ciencia y tecnología, de los frutos de la innovación, con los demandantes, con las empresas que están apostando a esto. No queremos, porque nosotros, nuestra función es otorgar patentes, registrar marcas, pero no queremos quedarnos ahí, queremos dar un paso más allá. La formación, por eso decía la academia. Exactamente, bueno, la academia, de dónde viene, y también generar este vínculo para generar crecimiento económico. O sea, ¿qué más que nosotros otorgar un título de patente? Pero lo que queremos es ver esa patente que se explote, que se use y que esté generando riqueza. Entonces nosotros paramos en la protección, pero queremos dar a entender que esta cultura de propiedad industrial, sensibilizando a las personas sobre una cultura de propiedad industrial, ellos van a generar riqueza, que la propiedad industrial es negocio. Claro, la comercialización es innovación, protección y comercialización. Innovación más protección igual a crecimiento económico. Eso es lo que estamos buscando. Y entonces, aquí es donde iba yo a hacer otra pregunta, que haga los inventos, la página, porque algunos ya los siguen en mm-margain, ¿verdad? MA-Margain. ¿Y la página de internet?
En la página de internet, bueno, es el portal oficial del INPI, que es www.inpi.gov.mx, en donde hay noticias, hay los cursos que se dan en el INPI y en las oficinas regionales, también en algunas delegaciones de la Secretaría de Economía en los estados de la República, y los congresos y eventos que tenemos tanto a nivel nacional con el INPI como aquellos que organiza la OMPI o otras dependencias de la Secretaría de Economía y que tienen que ver con innovación, desarrollo económico y por supuesto con protección de la propiedad intelectual. Vamos a hacer unas preguntas de cajón porque a los gatos nos gustan los cajones. Y es, ¿como cuántas patentes da el INPI al año? Mira, es más, el promedio, lo que se dio patentes, vamos a decir, protección de inventos a través de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. El año pasado se dieron cerca de 18,000 en México. Se solicitaron 18,000 y se otorgaron como 9,000. O sea, sí, más o menos la mitad, pero es un proceso de 10 minutos, ¿verdad? No, es un proceso de un proceso de 10 minutos en lo absoluto, no. ¿Cuánto tiempo dura un proceso? No, mentiría. Una patente bien otorgada, o sea, tenemos procesada. Bien procesada. Primero tienes que presentarla correctamente. En la medida que yo voy a proteger lo que el inventor nos diga, el INPI va a proteger lo que el inventor le diga. Aquí no hay suplencia de que el INPI va a salir, tú es lo que tú digas, es lo que se te va a proteger, entonces por eso tiene que estar perfectamente redactado. Y no es lo mismo que una persona, un inventor redacte y que se asesore con alguien que sepa redactar, porque él puede ser el investigador, el inventor. Pero no piensa en la aplicación. Pero entonces aquí que se asesore de alguien de redactar bien la patente para que eso es lo que ustedes digan como inventores es lo que se va a proteger y es lo que se va a analizar. Se presenta la solicitud y el término promedio en el mundo, el promedio mundial en otorgamiento de patentes es de 3 años. En México estamos en los estándares internacionales. Esto no quiere decir que una patente se pueda otorgar en 1 año o 2 años o pueda durar un poco más por la complejidad de la Porque tienen que investigar que en realidad es única. Exactamente, y que haya actividad inventiva. Los requisitos de patentabilidad son sumamente estrictos, quiero decir pero muy estrictos, y se tienen que analizar con lupa. No. Bueno. Ahora, por lo que hace a las marcas son más sencillas, ahí sí es un trámite que puede durar 10 minutos, lo puedes hacer en línea, desde la comodidad de tu casa. Nos fascina ver gente en el INPI, nos fascina ver usuarios en el INPI, pero si lo pueden hacer desde casa, es mucho más económico, mucho más fácil, económico, que no se tienen que trasladar a las oficinas, y pueden hacer el pago. Y a cualquier hora del día. A cualquier hora del día se presenta, y el término, si todo sale bien y si todo se contesta adecuadamente, el término son 3 meses para otorgar un registro de marca, siempre y cuando proceda. Y bien, la última pregunta sería, ¿y los meninos tienen que tener miedo de que se patenten los tamales? Porque muchas veces dicen la comida la van a patentar los chinos y no las van a vender más caras. Pues entonces que si el miedo paraliza, que no tengan miedo, que patenten. El miedo paraliza, y en el momento que tú te paralizas en no inventar, te la ganan los otros. Entonces hay que ponernos a inventar. Hay que ser innovadores, inclusive para patentar, hay que ponerse las pilas. Claro, los inventos. Bueno, pues eso es todo. Vamos a hacer un recorrido, tomar unas fotos y más videos, y algo que les quiera decir a los meninos. Muchísimas gracias. Así como hay que proteger la propiedad industrial, hay que proteger los frutos de su innovación, también esto conlleva a respetar la propiedad industrial de otras personas. Siempre proteger lo nuestro y respetar lo de los otros. Claro, para eso es el trámite. Yo soy el Gato Ricardo desde la Expo Santa Fe, 18 de octubre, a unas cuadras de la calle González Camarena, hablando de propiedad industrial, de innovación y comercialización. Piensen, hagan clic.